Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Existe un mito divulgado por los enemigos del Islam sobre el matrimonio del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam con Zainab, el cual se ha tergiversado y los misioneros cristianos han aprovechado la oportunidad para atacar al profeta con historias falsas e inventadas, acusándolo de lujurioso y depravado. En este vídeo, inshallah, me voy a limitar a exponer la autenticidad de este supuesto evento. ¿Es un informe auténtico? ¿Es un informe falso? Quedaros para ver una respuesta demoledora contra los predicadores cristianos. Quiero aclarar algo, y es que cuando hablo de predicadores cristianos, no me refiero a todos los cristianos del mundo. Pido disculpas por si alguien cree que me refería a todos los cristianos. No es mi intención. Simplemente expongo a aquellos que mienten y crean confusión entre la gente. Sé de antemano que la mayoría de los cristianos son gente de bien. Espero que quede claro. Empecemos por nuestro querido chamullero vendehumo, cuyos argumentos duran menos que un semáforo en verde. Ahora vamos a leer Al-Tabari, volumen 8, para saber cómo continúa la historia de Mahoma con esta mujer con la que no se había podido casar porque era la quinta mujer. Vamos a ver cómo continúa. Leemos Al-Tabari, volumen 8. Llegó a su residencia a buscarlo, pero no lo encontró a él. Zainab bin Jash, la esposa de Zaid, se levantó para recibirlo, porque ella estaba vestida solo con un camisón. El mensajero de Alá se alejó de ella. Ella dijo: él no está aquí, mensajero de Alá. Entra, tú que eres tan querido para mí como mi padre y mi madre. El mensajero de Alá se negó a entrar. Zainab se había vestido a toda prisa cuando le dijeron que el mensajero de Alá estaba a la puerta. Ella saltó a toda prisa y se excitó de admiración del mensajero de Alá, por lo que se alejó murmurando algo que difícilmente podría ser comprendido. Según este informe, lo que supuestamente murmura es: gloria a Dios Todopoderoso, gloria a Dios que hace que los corazones se tornen. Esta es una expresión que refleja enamoramiento. Antes de proceder, tengo la sensación de haber visto esto en alguna parte. Un momento. Ah, sí, David Wood. But by that time, Zainab had found out that Muhammad was attracted to her, and seeing the opportunity to move up in the world, she began despising her husband. Zayd, wanting to give his adopted father and prophet whatever he desired, divorced his wife, and Muhammad married her. Not surprisingly, people started complaining. What sort of man marries a woman who's been having sex with his own adopted son? Si hacemos una comparativa entre el vídeo del parricida y el del chamullero vendehumo, veremos que son idénticos. Empiezan con la introducción explicando a su manera quiénes son Zaid y Zainab. Inmediatamente, David Wood se pone a leer el informe. Vemos que Samuel Nielsen plagió a David Wood porque empieza el vídeo de la misma manera y directamente cita exactamente la misma página de la obra del Imam At-Tabari. Siempre he dicho que los argumentos de los polemistas siguen un mismo patrón y esto lo vuelve a confirmar. Entonces, acá nosotros en el primer texto lo que vemos es que Mahoma va a la casa de Zaid a buscarlo. Zaid no está. En su lugar se encuentra con su nuera, con esta Zainab, con la que él había pedido la mano anteriormente, pero no se pudo casar, se la dio a su hijo Zaid. Va y se encuentra con ella, que estaba con poca ropa. Mahoma se va, se vuelve a su casa. Ahora llega Zaid, se encuentra con la esposa, ella le cuenta que el mensajero de Dios había estado ahí, que Mahoma había estado ahí, y miren cómo reacciona Zaid. Él se va a buscarlo a Mahoma y miren lo que pasa. Así que Zaid se fue, y habiendo llegado donde el mensajero de Alá, dijo: mensajero de Alá, he oído que viniste a mi casa. ¿Por qué no entraste tú, que eres tan querido como mi padre y como mi madre? Mensajero de Alá, tal vez Zainab haya despertado tu admiración y por eso me separé de ella. El mensajero de Alá dijo: guarda tu esposa para ti. Zaid no pudo encontrar la forma posible de acercarse a ella después de ese día. Ok. ¿Qué pasó en aquella casa? Que el relato hasta acá nos dice que solamente la vio semidesnuda, que la vio en camisones o en paños menores, y se volvió a su casa. Cuando Zaid llega a su casa, cambia de opinión y se quiere divorciar de ella. Y la divorcia. Viene a su casa y le dice: mensajero de Alá, me voy a divorciar de ella porque creo que ella siente cosas por ti. Algo pasó ahí. Acá Al-Tabari nos está siendo totalmente claro.
Nunca me deja de sorprender la charlatanería que tiene. Empieza a suponer y a divagar, dando por hechas muchas cosas, y por supuesto que para los trolls esto que está contando es totalmente histórico, y es un hecho que ocurrió sin ninguna duda, aunque ellos en teoría no creen en las fuentes islámicas, cosa que resulta contradictorio. Me gusta ese ¿qué pasó ahí? Ok. ¿Qué pasó en aquella casa? Algo pasó ahí. ¿Qué pasó? Algo pasó. Dejando caer que ocurrió una aventura entre Muhammad alayhi salatu wassalam y Zainab. Astaghfirullah. Luego afirma que At-Tabari no está siendo claro. Acá Al-Tabari no está siendo totalmente claro. Si tuvieras un mínimo de decencia, un mínimo de sentido común, un mínimo de intelecto, y si no tuvieras la mentalidad de un vendedor de coches usados, te hubieses informado un poquito más y te darías cuenta de que todo lo que cuentas son puras patrañas. Estos misioneros de Shaitán son tan incompetentes que no saben que en la misma fuente que utilizan, una página anterior a la historia falsa, At-Tabari pone la siguiente cadena de narradores. Según Al-Waqidi, que lo transmitió de Abdullah ibn Amr al-Aslami y que lo transmitió de Muhammad ibn Yahya ibn Habban. ¿Qué opina el propio autor de este transmisor llamado Al-Waqidi? Sí, ¿qué opina At-Tabari? Samuel Nielsen, ¿conoces al imam At-Tabari? De Al-Tabari. Gracias. Entonces debes haber estudiado a este autor y no hace falta que te diga que en la introducción de esta misma edición traducida al inglés que utilizas, leemos lo siguiente. At-Tabari, sus fuentes y métodos. La principal obra citada por At-Tabari en esta sección es Kitab al-Maghazi de Al-Waqidi. Su actitud hacia esta obra fue muy diferente de la que tuvo hacia la de Ibn Ishaq. En una nota conservada en la enciclopedia biográfica de Yaqut se cita a At-Tabari diciendo que consideraba a Al-Waqidi poco fiable como transmisor de hadices. No citó ninguna tradición legal de Al-Waqidi. Una comparación entre el material de Al-Waqidi citado en la historia y el texto de Kitab al-Maghazi demuestra el uso cauteloso que At-Tabari hace de Al-Waqidi. At-Tabari rara vez cita íntegramente a Al-Waqidi. Ahora te pregunto, Samuel Nielsen, ¿estudiaste las obras, opiniones y metodología del imam At-Tabari antes de subir tu vídeo? ¿Te informaste sobre la ciencia del hadith? ¿O simplemente te copiaste de David Wood y compañía sin corroborar y contrastar la información? No hace falta hacer una investigación digna de un premio para darse cuenta de que el informe es falso. Aquí debería terminar el vídeo. Ya está. Esto desmonta todas las burradas que dice Samuel Nielsen en su vídeo en base a suposiciones sacadas de su mente depravada. Voy a mostrarte un breve ejemplo de lo que es la ciencia del hadith. Imagino que ya sabrás todo esto porque das clases de Islam. La cadena de narradores que entrega a Tabari es la siguiente. Al-Waqidi, quien lo recibió de Abdullah ibn Amr al-Aslami, quien lo recibió de Muhammad ibn Yahya ibn Habban. El primer problema con esta cadena es que es una cadena interrumpida, está desconectada. No nos lleva hasta boca del profeta alayhi salatu wassalam o sus compañeros, alguien contemporáneo que haya visto la supuesta aventura extramatrimonial para luego transmitir con un isnad sólido. Es por eso que aquí hay un interrogante para mostrar que hay un vacío entre el primer transmisor y el momento del supuesto suceso. El segundo problema es que Muhammad ibn Yahya ibn Habban es un tabi'i, significa que es de la segunda generación y no conoció al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. En otras palabras, no fue un testigo presencial de este supuesto evento, y a eso le tenemos que añadir que ni siquiera había nacido. El tercer problema es que Abdullah ibn Amr al-Aslami es conocido por ser un transmisor débil del hadith. Incluso en la misma obra que usaste, Samuel Nielsen, contrabandista de Biblias, una página antes, vemos que dice textualmente: como transmisor del hadith, fue considerado débil. Por eso afirmo y confirmo que no estudias, simplemente te dedicas a mentir repitiendo desinformación. Y el cuarto problema es que Al-Waqidi es un transmisor considerado como mentiroso e inventor de hadices.
¿Cuáles son las pruebas? Ya mostré lo que opinaba el Imam al-Tabari de al-Waqidi, pero veamos qué dicen otros grandes sabios sobre él. En el libro de Ibn Abi Hatim al-Razi encontramos las siguientes citas de algunos sabios tempranos. El Shafi'i dijo, todos los libros del Waqidi son mentiras. En Medina había 7 hombres que solían inventar autoridades. Uno de ellos era al-Waqidi. Ishaq ibn Rahway dijo, de acuerdo a mi opinión, él es uno de los que inventaban hadices. Abu Zur'a al-Razi dijo, los escritos del Waqidi son abandonados, débiles. Ibn Hajar al-Asqalani en su obra Tahdhib al-Tahdhib cita a algunos sabios. An-Nasa'i dijo, los mentirosos conocidos por inventar hadices del mensajero de Allah alayhi salatu wasalam son 4, y aquí incluye a al-Waqidi. An-Nawawi dijo, el consenso de los sabios muhaddithin es que al-Waqidi es débil. Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Razi dijo, él inventa hadices, hemos abandonado sus hadices. Abu Dawud dijo, no escribo sus hadices y no informo bajo su autoridad. No tengo duda de que él solía inventar hadices. Y en la obra Mizan al-I'tidal del Imam al-Dhahabi encontramos opiniones de algunos de los muhaddithin de mayor calibre. Ahmad ibn Hanbal dijo, él es un mentiroso, hace alteraciones en las tradiciones. Al-Bukhari dijo, al-Waqidi ha sido abandonado en el hadith, inventa hadices. Yahya ibn Ma'in dijo, es débil, no es nada, no es de confianza. Ali ibn al-Madani dijo, inventa hadices. Ad-Daraqutni dijo, hay debilidad en él. Y finalmente al-Dhahabi expresó que hay un consenso sobre la debilidad de al-Waqidi. Quedó claro que esta historia no es auténtica. Es ridículo, Andalusí. Tenemos más pruebas de predicadores expertos en Islam que demuestran la autenticidad de este hadith. Deus Vult, viva el Imperio Español y viva Cristo Rey. Bien, os voy a dar una oportunidad más para que demostréis la autenticidad del hadith con todos esos supuestos expertos en Islam en los que os basáis. فأبصر زينب قائمة, he saw her, كانت بيضاء جميلة, she was white and beautiful, of the women of Quraysh. So فهوايها, I think it means that he liked her. He said, Subhanallah مقلب القلوب. And then Zainab Translate. فهويها, which means he loved her, and he said, and he said, praise God, the changer of hearts. And then he Okay. heard, Zainab so, heard the so blessing. it says that Muhammad, he went to the house of his own son, and the wife was there alone, and your prophet, he flirted with her, speaking loudly to the point she heard him saying that, praise be to Allah, the one who flipped my heart for you. And it says there fahawiha, which means he fell in love with her. Correct? Yeah. Okay, is that trustworthy if your father come to your house and your wife, she is alone, and he say to her flirting words like, you are sexy, man, I like you, wow, yummy, huh? If he says such a thing, God forbid, is your father, or even if he is your friend, or even if he is your brother, is that a trustworthy person? Wait, this hadith, like, is it a weak one? Is it a weak one? Because, Guys, is it a weak one? Come on, man. Be honest. This is Tafsir al-Qurtubi. This is your Islamic website, the Kingdom of Saudi Arabia. Tafsir al-Qurtubi, I have nothing to do with it. This is a story written by Muslims, about Muslims, from Muslims, about their prophet. There's no way. If the Muslim wrote this about their prophet, so imagine how ugly the truth is. Lo que la princesa cristiana no quiere que sepáis es que si bajamos un poquito con la rueda del ratón, podemos ver lo que dice el Imam al-Qurtubi al respecto. Sobre lo que se narró del profeta alayhi salatu wasalam deseando a Zainab, mujer de Zayd, algunas personas inmorales lo toman como una pasión. Por lo tanto, esto solo puede venir de alguien que es ignorante sobre la infalibilidad del profeta o alguien que menosprecia su santidad. Claramente al-Qurtubi rechaza este informe. El mismo erudito y la misma fuente que la princesa cristiana quiere vender como una prueba en contra del Islam lo refuta. Esto significa que la princesa cristiana es un mentiroso de manual y un embustero de nivel mundial. Muhammad married the divorced wife of his own adopted son. And you might say, well, kind of weird, but how would that show he's not a prophet? Divorced wife of his own adopted son after he caused the divorce, and justifying it with a verse that makes no sense. Because the reason Allah wants him to do it, why? Because you have to understand it's okay to marry the divorced wives, your own adopted sons, but now I'm getting rid of adoption, so this will never apply, ever again.
It's just, I mean, it's absolutely silly and ridiculous. Los enemigos del Islam son muy astutos a la hora de ocultar esto porque ellos lo quieren presentar como un hecho histórico innegable. Sí, se basan en las mismas fuentes islámicas que en teoría no creen para mostrar pruebas históricas cuando les conviene. Como no tienen ningún argumento, se limitan a seleccionar hadices débiles de aquí para allá y a parafrasear en los tefesir ocultando toda la información. Esto se refuta rápidamente. Vayamos a la Sura 33, aleya 37. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a Zayd ibn Haritha, a quien Allah había agraciado con el Islam y tú habías favorecido, liberándolo de la esclavitud. Quédate con tu esposa y teme a Allah. Ocultaste así lo que Allah haría manifiesto porque temiste lo que diría la gente, pero Allah es más digno de ser temido. Cuando Zayd termine con el vínculo conyugal, te la concederemos en matrimonio para que los creyentes no tengan ningún impedimento en casarse con las exesposas de sus hijos adoptivos si es que éstos deciden separarse de ellas. Y sabed que esto es un precepto de Allah, que debe ser acatado. La Sura 33, aleya 37, refuta a los islamófobos porque demuestra que el profeta alayhi salatu wasalam no quería casarse con Zainab. Al contrario, le dijo a Zayd que guardara a su esposa y que temiera a Allah. El profeta alayhi salatu wasalam le prohibió a Zayd que se divorciara. Esto lo vemos en Sahih al-Bukhari, donde Zayd vino a quejarse al profeta alayhi salatu wasalam. Pero primero quiero saber si el contrabandista de Biblias conoce al Imam Bukhari. Pero las propias fuentes como Al-Bukhari. Gracias. Entonces sabrás que transmitió esto. Narrado por Anas, Zayd ibn Haritha vino al profeta alayhi salatu wasalam quejándose de su esposa. El profeta siguió diciéndole: teme a Allah y quédate con tu esposa. Según los islamófobos, esa era la oportunidad perfecta para decirle: sí, divórciate de tu mujer, para así poder casarse con ella más tarde. Pero no, le dijo todo lo contrario. Le dijo que temiera a Allah y que mantuviera a su esposa. Exactamente lo mismo dice el Corán. Los enemigos del Islam afirman que causó el divorcio, pero ocurrió todo lo contrario. Le prohibió el divorcio. Y Allah subhanahu wa ta'ala ordenó este precepto para romper con el tabú que había en la sociedad, donde se consideraba a los hijos adoptivos como hijos biológicos, algo que es injusto. Si vamos a la misma obra de Tarikh al-Tabari con Tahqiq, veremos que la historia de Muhammad alayhi salatu wassalam, quedando asombrado por la belleza de Zainab, que estaba en paños menores, es una historia falsa. Entre al-Tabari y al-Waqidi hay una interrupción, y el Waqidi es rechazado. Por lo tanto, todo el mito y las fantasías que los predicadores agregan a esta historia no son auténticas. Esta historia es citada en algunos tefesir, pero aún así sigue siendo un informe débil, no es auténtico. Que algunos tefesir hagan mención a esta historia no quiere decir que sea auténtica. وهذا في تفسير ابن كثير على فكرة هذا الكلام. Islam's greatest commentator of all time, Ibn Kathir, your greatest commentators. If we take Ibn Kathir's exegesis of the Quran, one of the most widely circulated and respected interpretations of the Quran. Pues veamos qué dice el gran Ibn Kathir al respecto. Nos dice que esta historia no es auténtica. No deberíais de haber mencionado a Ibn Kathir porque esto demuestra vuestra hipocresía. ¿Qué pasa, Rashid? ¿Te sorprende lo que estoy diciendo? Bueno, veamos qué tienes que decir al respecto. Otra vez quedas en ridículo porque el propio Ibn Hajar que citas te refuta diciendo que esta historia es falsa. Pero bueno, otra vez tú, parece que te gusta ser humillado. A ver en qué sabio te vas a basar esta vez. Pero el mismo Al-Qurtubi, como ya demostré al principio del vídeo, denuncia esta historia como falsa. Está claro que estos grandes mentirosos de Internet quieren vender esta mentira como algo verdadero. Hablemos de la Biblia. No voy a entrar en detalles porque si no, este vídeo duraría 6 horas. Según vuestra palabra de Dios, profetas bíblicos se casaron con familiares e incluso llegaron a cometer incesto. Me diréis: ya, pero a nosotros nos da igual el Antiguo Testamento, nosotros seguimos el ejemplo de Jesús y vamos a hacer una reconquista contra los moros. Entonces podemos arrancar todas las páginas del Antiguo Testamento y quemarlas. ¿El Antiguo Testamento os interesa?
cuando conviene citar frases fuera de contexto. Según el criterio que aplicáis con Muhammad, ¿son los profetas bíblicos también unos falsos profetas? Teniendo en cuenta que Muhammad alayhi salatu wasalam en ningún momento cometió inmoralidad, ya que todo estaba bajo la ley de Dios. Los profetas, según la Biblia, cometieron todo tipo de pecados graves. Lot se acostó con sus 2 hijas y tuvo hijos con ellas. David cometió adulterio de forma voluntaria con la mujer de su vecino y lo mandó matar manipulando al pobre cornudo. Salomón murió siendo pagano porque construía templos a falsos dioses. Aarón fue el responsable de moldear el becerro de oro a espaldas de Moisés para adorar a un ídolo. Todas estas blasfemias y mucho más las encontramos en la Biblia, pero no les escucho decir que estos profetas son falsos profetas. En cambio, con Muhammad sallallahu alayhi wasallam, por alguna razón, ya lo descartan automáticamente como profeta de Dios. Hipocresía pura y dura. No tienen ningún argumento intelectual para rechazar a Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Básicamente, el argumento de estos mentirosos es que Zainab era la esposa de Zayd. Zayd era el hijo adoptivo de Muhammad. Muhammad se casó con la exesposa de su hijo adoptivo, por ende, Muhammad es un falso profeta. Se escandalizan porque se casó con la ex mujer de su hijo adoptivo, que ni siquiera era su hijo biológico. Sin embargo, dejan de ladrar cuando se trata de los profetas bíblicos. ¿Sabéis por qué lo hacen? ¿Os habéis preguntado por qué no tachan de falsos profetas a Abraham, Jacob, Moisés, David o Salomón, siendo que estos cometieron todo tipo de atrocidades y abominaciones según sus propias Biblias corrompidas? He llegado a la conclusión de que hay 2 razones principales. La primera es por el odio que tienen hacia el Islam y los musulmanes. Todo lo que se use en contra nuestra es válido para ellos. Y la segunda es por conveniencia. Si rechazan a los profetas del Antiguo Testamento, la justificación de los evangelios sobre los linajes de Jesús se desmorona. Espero que os haya gustado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.